tiempo leyendo el libro de Marcos, lo terminé, me impactó en todo mi ser, porque la escritura es algo tan extraordinario, siempre es encontrar algo de Jesús, y no solamente encontrarlo, sino que lo que el Señor quiere es que nos conectemos de tal manera que nosotros podamos ser un instrumento y replicar todo lo que nosotros vemos aquí. Y cuando tú puedes ver el corazón de Jesús en los evangelios, es algo muy extraordinario, porque entiendes el porqué de todas las cosas. Y yo siempre que voy leyendo ciertas escrituras lo comparto, sobre todo con los de la alabanza o con la gente más cercana a mí. Y ayer me venía diciendo uno de los muchachos, me dice: pastor, es que voy junto con usted en Marcos, dice, y estoy impactadísimo, dice, es que nunca había visto tantas veces cuando Jesús tocaba a la gente. Y cuando en Marcos muy específicamente habla de cuando Jesús tocaba a la gente. Y me estaba platicando de cuando Jesús tocó al leproso. Y estábamos viendo, ¿verdad?, todo el corazón de Jesús. Pero te quiero contar de algo que me sucedió muy fuerte leyendo el libro de Marcos. Porque me tocó ver un documental. Estaba viendo ya cuando Jesús iba a ser crucificado y todo lo que estaba sucediendo, y me toca ver un documental no cristiano sobre todo lo que pasó en la muerte y todo el complot que hubo con Jesús cuando iba a ser aprehendido. Y nunca, siempre te fijas en lo que Jesús pasó, pero nunca te fijas en todo lo que era el ambiente tan fuerte de tanta agresión, de tanta violencia hacia Jesús. Y empieza en este documental a ver toda la conspiración del sumo sacerdote, de todo el concilio, en una manera tan fuerte, porque era un odio. Estamos hablando que eran los religiosos, estamos hablando que era la cúpula religiosa, pero ya no podían, ya no toleraban a Jesús. No les importaba que estaban viendo las sanidades, no les importaba que estaban viendo las liberaciones, o sea, todo lo que estaban viendo, pero ellos estaban enardecidos de coraje, de envidia, de celos, y todo lo que era el concilio tenía una relación con Roma, porque acuérdese que Roma era la que dominaba a todos los judíos. Entonces, de alguna manera iban con los romanos, con Pilatos, porque querían decirle, o sea, mira, tenemos una situación, y pues y Pilato le dijo, pues hagan algo con él. Y le dijo, no, es que nosotros no lo podemos matar. Y tú dices, a ver, ¿cómo? Espérame tantito, ¿cómo es posible que alguien pueda, o sea, con tanto coraje y con tanto odio, determinar la muerte de Jesús? O sea, ¿cómo? Con tanta sabiduría que había, con tanto amor, con todo el pueblo siguiéndolo, y de pronto esta conspiración tan fuerte. Y van con Pilato, y Pilato está todo sacado de onda, porque dice, a ver, espérame tantito, a ver, lo quiero conocer, yo he oído puras cosas buenas de él. Y viene y entrevista a Jesús, y no haya nada malo, y luego vuelve con los judíos y está tratándose, está tan desesperado porque dice, espérame tantito, ¿por qué toda esta revuelta? O sea, miren, no es tan malo, yo no hay nada digno de muerte. Y estos acá, como era una relación política, entonces le dice, tienes que quitarlo de enfrente. Y Pilato no podía quedar mal con ellos, porque él, a través de ellos, de alguna manera controlaban a todos los judíos. Estuvimos en Querétaro hace 15 días, y Querétaro es la cuna de la revolución, hablando de la revolución. Y hay un lugar, o sea, hay mucha historia ahí, es muy impresionante, o sea, los museos, la historia y todo. Y nos toca ir a este lugar donde está toda la historia de la Revolución de México. Es impresionante, ¿eh? Vez tras vez tras vez son conspiraciones, son traiciones, son corajes, o sea, y nos toca ver toda la conspiración de José Ortiz de Domínguez y todo lo que pasa, y te están platicando la historia, y tú puedes ver así todo lo que estaba, ¿verdad? Cómo se estaba ardiendo así todo lo que era la revolución y todo
el golpe de estado, cómo los llegan y alguien ahí, hay un soplón y va y les dice, ¿verdad? Y entonces vienen, los descubren antes y todo lo que José Ortiz de Domínguez hace para decirles, tienen que empezar ya porque ya nos descubrieron. O sea, estar en medio, entender un poquito eso, es cuando tú puedes entender todo lo que Jesús pasó. Pero no, porque Jesús ya estaba viendo, o sea, Jesús ya olía cuando, imagínate, todos te quieren matar. O sea, si aquí hubiera una conspiración, ¿verdad? Y que hubiera un grupito, ¿verdad? Que dijeran, vamos a matar a tal, o sea, se empieza a sentir. No era nada más una cosa así sin nada, o sea, ya se sentía el odio creciente hacia el Señor Jesús. Y sus discípulos lo estaban también sintiendo. Una cosa que empezamos a estudiar mucho es acerca del temor, porque toda la Biblia habla, o sea, no esconde nunca cuando los seres humanos en diferentes épocas tenían temor. Y ya el temor empezaba a llegar a Jesús, y ya empezaba a llegar también a los discípulos, porque ya los sumos sacerdotes ya no podían, aunque estaban en todas las reuniones que estaba Jesús, o sea, ya no podían hacerlo bonito, me explico, ya no podían simplemente, o sea, ya se torcían, querían matarlo. Y cuando tú dices, el ser más puro del universo estaba entre ellos y no lo podían ver, lo querían matar. Y les estoy contando esto porque cuando agarran a Jesús y al volver a leer todo el proceso de odio, de tanta violencia hacia Jesús, porque eran tiempos muy, muy violentos, cuando sucede todo esto y ven cómo tuvo que haber sido algo tan fuerte como a él lo tomaron delante de los discípulos, que el apóstol Pedro estaba aterrorizado. O sea, ya sabían que lo iba a negar, pero cuando lo ven y empiezan a ver, lo meten al patio de Anás, ¿verdad? De uno de los hijos del sumo sacerdote, y está ahí y se están burlando de él, lo han abofeteado, le están metiendo la corona de espinas, y Pedro está aterrorizado. Y una criada llegó y dijo, este es uno de ellos. Y Pedro dice, no. El pánico a la muerte es algo que a todos nos hace correr. Pero lo que estaba pasando ahí, lo que Jesús estaba pasando como ser humano, adentro, o sea, la presión mental, emocional de toda esta agresión era una cosa muy fuerte. Y Pedro a tal grado se asusta que le iba a pasar lo mismo, que Pedro lo niega 3 veces. Hasta empieza a decir malas palabras para que ni siquiera lo relacionen con Jesús, porque hablaban igual, ¿verdad? Los discípulos hablaban igual que Jesús, y está todo este complot, y ya sabemos la historia. Me encantaría que se metieran al libro de Marcos en sus devocionales y detenidamente leyeran toda la belleza de lo que es Jesús. Entonces pasa todo lo que ya sabemos, ¿verdad? En la historia, lo crucifican, resucita, y entonces pasa algo. Todavía está la furia y todavía está, los sumos sacerdotes no están conformes con que ya lo mataron. Ellos dicen, es que tenemos que acabar con todo lo que es Jesús. Hay un espíritu en el mundo que quiere acabar con todo lo que es Jesús. Acaben con todo, o sea, busquen a los seguidores, acaben con ellos. Y por lo que nosotros vemos en la historia, todos los discípulos llegaron y se escondieron, o sea, con la desesperanza, con el dolor de que habían matado a su líder, y se van a Galilea. Pero tú los puedes ver en varias partes donde ahí estaban a puerta cerrada, porque no querían ser descubiertos. Que no digan que nosotros estamos aquí. Estaban desesperanzados. Quizás unos de ellos dijeron, bueno, pues ya vamos a volver a nuestra vida normal, ya tenemos que volver a unos con sus esposas, otros con sus padres, ¿verdad? Uno de ellos, 2 de ellos que dejaron todo delante de Zebedeo. Y entonces Jesús hace algo con ellos.
por 40 días. Esto es la maravilla del evangelio. Los saca y por 40 días, todavía no asciende al cielo, por 40 días en Galilea les empieza a hablar del reino de los cielos. ¿No dice qué? Yo digo, ¿por qué no se escribió un libro donde se dijo qué les enseñaste? Pero les enseñó cosas impresionantes porque les dio de comer. O sea, él ya no era, su cuerpo ya no era un cuerpo humano. Él estaba resucitado. Hizo muchas maravillas y milagros y todo, pero como que el ambiente de odio seguía a todo lo que daba y la conspiración todavía no se acababa. Pero el Señor tenía por 40 días a sus discípulos como en otro nivel, como hablándoles de otra cosa, de lo que iba a ser el reino. Y en eso les dice algo muy fuerte. Después de 40 días les dice: regrésense a Jerusalén. Y luego, ahí fue cuando me cayó el 20. Dije, ¿cómo que se regresa? O sea, el pánico que tienes. O sea, si aquí hubiera habido una cosa fuertísima, ¿verdad? Y tú huyes a Parral y luego recibes una orden de regresarte a Chihuahua. Yo tengo una familia que recibió amenazas y se fueron, o sea, se fueron y tenían un año en Tijuana y ahorita regresaron y él todavía no puede caminar por las calles normalmente. Y aquí habían pasado solamente 40 días. Jesús ya había ascendido al cielo y dijo: regrésense, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. En ese lugar donde fue tu mayor miedo a Pedro, donde yo creo que él quedó marcado con la cicatriz de traicioné a Jesús, le fallé, lo negué. Ahí, Pedro, ahí tienes que regresar porque ahí vas a recibir el Espíritu Santo. Ahí va a suceder algo, va a suceder en tu vida una transformación tan grande. Pero tienes que volver, tú tienes que volver donde se derramó la sangre inocente. Sobre esa sangre, cuando entiendas el perdón de tus pecados, tu justificación, cuando tú veas que tú puedes recibir el Espíritu Santo y regresan. Yo no sé cómo regresaron, yo no sé si de todos modos llegaron y se encerraron. Pues se encerraron en el aposento alto. Le decimos aposento alto, pero yo no sé si era un tipo de refugio. Nosotros fuimos a lo que se supone, estuvimos en Jerusalén. Bueno, dicen, ¿verdad?, que es el aposento alto. Es un cuarto bien escondido. Y empieza ahí a suceder. Te quiero poner un hambre por el Espíritu Santo muy extraordinario. Porque cuando empiezas otra vez a leer, dices, es que todo cambió. Fue la manifestación real del Espíritu Santo y empezó. El primero que habla sobre la obra de Jesús, parado delante de todos los judíos abiertamente en la fiesta más importante de los judíos, es Pedro, después de que recibe el Espíritu Santo. O sea, fue el que escondió, fue el que lo negó, fue el que corrió, fue el que dijo: no diga, no quiero. Y de pronto recibe el Espíritu Santo, algo le sucede y detalladamente lea el discurso de Pedro. Detalladamente, del principio al fin, les empieza a decir el por qué. ¿Qué era eso que estaban viendo? ¿Qué era que los oían hablar en otras lenguas? ¿Qué era este poder que estaba sobre ellos? Les digo yo, vuelves a leer la Escritura y la tienes que leer despacito, con todos los detalles. Toda mi vida, a veces lees muy rápido, ¿verdad? Porque ya te sabes la historia y quieres pasar a lo siguiente. Pero dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Yo siempre, fíjese, me había imaginado que entraba el viento y que salía, pero dice, es que entró un estruendo como un viento. El estruendo fue como el viento, no era el viento, era como el ruido del viento. Y luego dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Le quiero leer varios pasajes, le quiero pintar los cuadros con la escritura, porque hay algo que está viniendo y que está viniendo sobre la iglesia, y la iglesia necesita estar preparada, porque está viniendo algo fuertísimo, está viniendo una atracción de veras de Jesús como hacía mucho yo no veía. Está viniendo, está sucediendo algo en nosotros, es algo no por mano humana, es el tiempo de Dios. Y dice, cuando habla, ¿verdad? Porque llegaron, les predica el evangelio y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ustedes es la promesa y para tus hijos. Yo quiero que lo recibas, o sea, quiero que lo recibas para ti. Para ti es la promesa y para tus hijos. Y para tus hijos. Y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Te quiero contar otra de las historias porque empieza otra vez el mismo coraje que hubo contra Jesús. Los sumos sacerdotes se levantaron y ahora empiezan, ya ahí viene el concilio. Otra vez el concilio, otra vez las autoridades religiosas. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, tú estás ahí, tú estás predicando y ahí viene la misma guardia que Pedro vio cuando venía a recoger a Jesús. Y aquella vez que venían, él negó a Jesús, pero ahora estaban viniendo por él y ahora él estaba ahí parado porque había recibido el Espíritu Santo y ahora no estaba huyendo de la cárcel, ahora no estaba huyendo de la conspiración, ahora no estaba huyendo del veredicto que pudiera haber contra él. Y dice, y les empieza a predicar el evangelio otra vez. Y quiero que nos fijemos cómo es que se predicaba el evangelio, porque nosotros ya estamos muy indoctrinados, porque traemos 500 años de indoctrinación de que Jesús murió y resucitó, pero nosotros necesitamos entender el contexto de los judíos. Es algo muy diferente. Los amenazaron y aquí se ve muy bonito, pero dice, llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquello empieza a agarrar una cosa, ¿verdad? El fuego empieza a arder, empiezan a cambiar sus vidas, empiezan a tener las cosas en común, empiezan a necesitarse, empieza la realidad de Jesús en medio de ellos y llega un día donde son perseguidos. Ya la orden de persecución está por todos lados. Ya la misma presión está sobre ellos, fuertísima. Y dice, levantándose entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esta es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Y dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. El evangelio es vida. Vivimos en una época de muerte. O sea, todo lo que rodea, todo, a mí no me importa qué. Al final de todas las cosas es muerte, pero él dijo, vayan y anuncien. Ve y anuncia las palabras de esta vida. Y yo me pregunto, ¿ahora era Pedro pasando lo que Jesús pasó? ¿Verdad? Porque los azotaban, los ponían en el cepo, y no son las historias de la escuela dominical que vemos. O sea, era una violencia espantosa. Y ahí interviniendo el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Hey, me encantó. A ver, todos los ¿verdad? Sueña, Enrique, sueña con esto. Mira, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, nadie lo estaba haciendo. Sí lo estaban haciendo, pero era un río, porque el Espíritu Santo siempre va a hacer un movimiento. Lea la historia de Felipe, y llegaban, y entonces el Señor le dice, ¿verdad? Ve y súbete con el etíope, y pasa todo lo del etíope, y luego los persiguen, y luego los dejan sin nada, perdían sus bienes y todo por esta persecución tan tremenda después de Esteban. Y se iban predicando felices. Se iban predicando. O sea, le estoy hablando de otro nivel. Le estoy hablando de la dimensión del reino de los cielos, donde hay vida, donde no te importa tu vida, sí te importa. O sea, no te importa tener, no tener, quitarte, no quitarte, porque estás siguiendo el viento de Dios. Y es que tú, si tú crees, tú vas a empezar a oír al Señor decirte, llenar tu vida de órdenes, porque te va a decir, quiero que vayas aquí, quiero que vayas allá, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, quiero que te subas en un urbano, quiero que les prediques el evangelio. Ese es el poder del Espíritu Santo, el movimiento que trastornó todo. Yo me acuerdo, ¿sabes? Ahorita que estaba diciendo Pan, que hablando de gracia y verdad, o sea, si a mí me hubieran platicado que esto iba a suceder, gracia y verdad, no, hombre, yo me vine, estaban todos chiquillos estudiando, y luego estudiaban en un lugar donde olía muy feo, y luego entonces yo claramente oí, saca a tu hijo de ese olor. Y yo en mi vida había tenido deudas, y el Señor me dijo, ve y compra una casa. Y entonces yo me acuerdo cuando fui y vi la casa, y yo no me quería endeudar, y vi aquel pasillo, y el Señor me dijo, ahí todos van a conocer, todos los que se venían de estudiar de Parral, porque todos iban cada 8 días a Parral, porque amaban su iglesia y todo. Y yo vi la sala esa, y ni siquiera me gustaba la casa, y Dios así nos hizo entender en esa casa. Y todos necesitan ver otra cosa. O sea, y todo lo que ha pasado. Y Dios quiere algo. O sea, estaba yo pensando, por algo están muchos de ustedes, y los que no están aquí, pues también jóvenes de corazón, ¿verdad? Porque no puedes estar en este lugar si no eres joven de corazón, aunque tengas cierta edad. Pero el Señor, yo creo que quiere traer un viento muy fuerte, porque yo sé cuando encontramos este lugar, yo era totalmente contrario a lo que siempre hacíamos, que era comprar y construir, y ahora era rentar. Pero la universidad, en todo mi ser se me metió la universidad.
Y Enrique, mi hijo, es muy profético, o sea, es muy, o sea, sí, yo sé que es muy aventado y todo, pero yo sé que él tiene un don de Dios. Y yo me acuerdo cuando en esa sala, todos ustedes, Panky, todos estaban chiquitos, y yo me acuerdo, o sea, porque yo soñaba con que fueran pastores, evangelistas, maestros, por el cuerpo de Cristo. Es que Jesús va a ser visto. Es que Jesús te va a usar a ti si tú quieres. Es que va a ser un movimiento. Es que sí vamos a organizar, pero no vamos a organizar, ¿sí me explico? Porque sí nos vamos a ir. Porque sí se va a cambiar la cobardía en nuestros corazones, el orgullo, todo lo que somos, porque lo va a hacer el Espíritu Santo si tenemos deseos de Él. O sea, yo estoy así con el libro de los Hechos desde las 5 de la mañana. Yo no sabía que iba a compartir con ustedes. O sea, estoy pegada, digo, es un movimiento, es algo. Ahora estoy atorada en muchas cosas, pero lo único que a veces sobrevivo es porque vivo buscando ese viento de Dios para meternos ahí. Es que tú dices, ¿cómo el apóstol Pedro? Si era un cobarde como yo hubiera sido también, ¿verdad? Empanicado por la violencia, por las amenazas, eran amenazas y eran amenazas horrorosas. Y ahora lo vuelven a amenazar y empieza a manifestar a Cristo. Hay un cambio interior que nos está esperando a todos como un río. Como un río, otra vez. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Lo quieres y lo quieres y tú vas a decir, ay, ahorita, ¿verdad? Estoy llorando porque no tuve lo suficiente para comprar en el Buen Fin. Y cuando recibes al Espíritu Santo, ni siquiera te acuerdas, o sea, se te descompone tu garrita de refrigerador y empiezas a orar por él para que se te componga porque no tienes tiempo de ir a comprar un refrigerador. Nosotros orábamos por nuestra garrita de camioneta, le decíamos la gloriosa porque parecía cámara de gases. No teníamos tiempo de ir a comprar una camioneta, pero orábamos por él. Y me acuerdo que un día el hermano Víctor oró 7 veces alrededor de la camioneta. Y luego alguien le dijo, no ore, hermano Víctor, porque a la 7ª se cae. Te ciega Dios al mundo y te abre los ojos 40 días. Que va a volver el Señor a enseñarnos sobre el reino de los cielos. 40 días. Y yo quiero que tomemos estos momentitos, un momentito para orar por el Espíritu Santo. No como nosotros, mira, yo, de veras, tú no sabes las veces que yo me hinco, me flagelo. Digo, Señor, otra vez, ya la regué, ya aquí, ya allá. Pero estoy ahorita pidiéndole, yo sé, no les puedo contar todo, pero he visto, haga de cuenta, al Señor últimamente haciendo cosas tan increíbles en detalles pequeños. Impresionante. Y yo le dije, vas a volver. Les estaba comentando, hubo un accidente ayer de una jovencita. Tuvimos la gran oportunidad de que esa jovencita estuviera en Florece y estábamos parados organizando el evento, porque así nos va a sorprender, así los va a sorprender Dios a ustedes, ¿verdad? Que estamos organizando y que esto y que el otro y va a llegar. Yo me acuerdo que entré al auditorio y yo me acuerdo que el Señor me dijo, van a entrar, fíjate, porque van a entrar por esa puerta. Entraron como un río a la hora de hacer el llamado para recibir a Cristo. Más de 300 manos en el lugar recibiendo a Cristo. Yo dije, no, ¿cuál contacto? ¿Cuál es? Lo único que pude hacer, por favor, oren, pónganse a orar entre 3. Caían de rodillas. En su vida muchas de ellas habían oído nada, cayeron de rodillas llorando. Hubo una de ellas, todavía no va a la iglesia y se encuentra a mi hija Rebeca y le dice, es que Rebeca, yo no soy la misma desde Florece. Mi marido se asustó, mi marido me dijo, pues ¿qué te hicieron en ese lugar? ¿Qué te hicieron en ese lugar?
que así van a decir de este lugar. ¿Qué te hicieron en ese lugar? ¿Qué les hicieron? Cuando entren, porque nos vamos a convertir en instrumentos del reino. Pero tiene que ser cuando adentro tú le digas: ¿quién eres? ¿Quién eres, Espíritu Santo? ¿Quién eres? Dime qué quieres, dime cómo obras en la vida de la gente. Cuando el Señor te diga: ve y toca a esa persona que está enferma. A lo mejor hay alguien aquí que necesita quizás un abrazo tuyo. Vamos a ponernos de pie. Para vosotros es la promesa, y para todos aquellos que el Señor llamaré. Para ustedes y para tus hijos. Yo quiero que tomes a tus hijos. Para tus hijos es el Espíritu Santo. Levanta las manos y vamos a pedirlo.